Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. La familia está diseñada con una mamá y un papá, y los hijos necesitan esas dos figuras. Tristemente, en América Latina, los abuelos han asumido valientemente el rol que los padres no quisieron cumplir. Pero en el corazón de los hijos siempre está la necesidad del abrazo y la presencia del papá y la mamá. Ese es el diseño de Dios. Y quiero hacer un llamado a esos padres o madres que han abandonado emocionalmente a sus hijos. Tal vez estés supliendo lo económico, pero tu hijo no solo necesita dinero o ropa de marca, él te necesita a ti. En la audición de hoy escucharemos el corazón de un hombre que extrañaba a sus padres. Historias que otros callan. Bienvenido a 180 grados, televisión para el corazón. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y en la audición de hoy voy a conversar con el magistrado de la Corte Suprema de El Salvador, Roberto Calderón. ¿Qué tal si hoy tomas tiempo para enviarme una nota? Puedes hacerlo escribiendo a info@encuentro.ca. Si usted dirige una radioemisora o un canal de televisión, escríbanos o deje un mensaje al número de WhatsApp 1-204-202-1525 y con gusto le voy a enviar las claves para que pueda descargar toda nuestra programación de radio y también de televisión. Sin más preámbulos, vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, doctor Calderón, y cuéntenos algo sobre usted y sobre su familia. Mi mamá y mi papá se separan cuando yo tenía aproximadamente 1 año de edad. Mi mamá me lleva a vivir con sus papás, abuelos maternos, en el campo. Gracias a Dios, Dios logró suplir esa falta de mamá y papá a través de mis abuelos y me dieron una educación muy bien formada. Mi abuelo era de corte militar, le decía, era un hombre muy estricto, un campesino, pero que me enseñó todas las tareas del campo porque me decía que si no era profesional tenía que vivir de algo. Sí. Y yo le aprendí todas las tareas del campo. ¿En qué momento, Roberto, el niño necesita al padre? Nosotros sabemos que los abuelos tienen otro rol en nuestra vida y muchas veces por las circunstancias toman el rol que sus abuelos tomaron, pero sí. ¿Cuándo, Roberto, el niño necesita al padre? Mire, pastor, yo quizás lo veía en el momento en que se iban a reclamar las notas. Mi papá fue una persona muy acomodada y siempre tuvo la responsabilidad económica conmigo. Sí. Y él me exigía siempre ser de los mejores para que yo pudiera tener algo. Si quería una bicicleta, tenía que mandarle las notas y que yo era de los mejores. Si quería cualquier cosa, él me exigía, mándame las notas y yo te lo compro. O sea, que él se fue, pero nunca le abandonó económicamente. No, nunca, pastor. Y la situación era que cuando se iba a reclamar las notas, yo veía a los demás niños que iban con sus papás. Y eso impacta. Y yo reclamaba en privado cuando yo rezaba porque era de una familia católica, mis abuelos eran súper católicos. ¿Cuáles eran sus rezos en esos años de niñez? Yo decía, Señor, ¿por qué yo no puedo ver que mi papá y mi mamá vienen? Pero siempre Dios me reconfortaba y siempre como que alguien me decía, ¿pero qué te falta? Si yo te he dado el amor que los padres te pueden dar a través de tus abuelos. Y es cierto, a mí amor nunca me faltó, pero no es lo mismo. No es natural, ¿verdad? Sí. Los niños necesitan papá y mamá y Dios lo diseñó así. Sí. Y quizás por naturaleza los niños son muy francos. Cuando estaba, pues todo el mundo me decía, bueno, ¿y tus papás dónde están? Y yo nunca tenía la respuesta correcta. Entonces eso impactaba a mi corazón. Y siempre hubo como una especie de reclamo hacia Dios, ¿verdad?
que por qué yo no estaba con mis papás, que qué culpa tenía yo de no estar con mis papás y que los demás podía ver yo que salían a celebrar después de la entrega de notas y yo me sacrificaba, era de los mejores, pero sentía que eso no llenaba. Quedaba solo. Y vacío. Ahora es magistrado de la Corte Suprema en El Salvador. ¿Cómo y cuándo decide Roberto, yo quiero ser abogado, yo quiero estudiar? Fíjese que yo tengo un primo que vive en Estonia actualmente. Tengo una tía que ya falleció. Ella es una persona que me quería como su hijo. ¿Era una tía suya? Era una tía, hermana de mi papá. Ella siempre me decía, recuerdo yo desde pequeño, mira, vos tenés un don especial. Y yo sé que vas a llegar a lugares grandes. Es muy interesante, yo siempre he dicho que los niños necesitan a alguien que crea en ellos, ¿no? Y esta tía creyó en usted. Sí. ¿Algún recuerdo que usted tenga de su tía diciéndole, Roberto, quiero que...? Ella me decía que una profecía que yo había tenido, ella me veía en un lugar grande, en una mesa grande, reunido con un montón de personas, y que ella eran unas puertas de madera grandísimas que en la corte actualmente sí es, pero no son tan grandes. Entonces yo espero en Dios pues que si Dios honra el pacto, la Corte Suprema de Justicia es solo un peldaño de lo que Dios tiene para mí. Y por eso trato de hacer las cosas de la mejor manera, con el temor a Dios, el respeto a la familia y haciendo lo correcto precisamente porque sé que mi pacto es con Dios, no es con el hombre. Y es Dios el que me tiene donde estoy. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Que tú conmigo estás, me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto Otra vez bienvenido a 180 grados, televisión que hace sentido. Quiero agradecer a todos aquellos que nos han reportado esta audición y tal vez el programa de radio. Si usted no lo ha hecho, quiero saber de dónde nos escucha y por qué radioemisora o por qué canal de televisión. Para mí significa mucho sus reportes, así que envíeme una nota a info@encuentro.ca o tal vez quiere dejarme un mensaje de voz 1-204-202-1525. Hoy estoy conversando con el magistrado Roberto Calderón. Continuemos con la entrevista.
Usted ha hablado de la oración, ha hablado de fe, ha hablado de Dios en toda esta conversación. ¿Cómo llega usted al conocimiento de que necesitaba a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Mi tía, la que siempre pues confió en mí, me decía que iba a ser alguien importante en este país, ya era cristiana y había llegado a los brazos del Señor. Y yo todavía estaba en la religión católica. Conocí a mi esposa en la universidad, entrando en la carrera de Derecho, en la Facultad de Derecho, y ella también ya era cristiana. Y al conocerla, pues ella se acercó a mí la primera vez y me hizo una consulta de un problema familiar que tenía, porque en la universidad siempre se sabe quién es el estudiante dedicado y que tiene algún grado de conocimiento, entonces se acercan. Yo era popular en ese sentido, aún para grupos de estudio, porque sabían que era un alumno dedicado. Y ahí entablamos una amistad. Ella me dijo que era cristiana y yo, pues, para aprovechar la oportunidad, cuando me preguntó, y le dije, yo también, le dije, o sea, soy cristiano. Y después ella me invitó a un culto y pues me dijo, mire, si usted quiere que nos veamos, tiene que ir a la iglesia. Y le dije, ¿cómo no? Con gusto. Es más, yo voy con mi tía, le dije, a una iglesia, y le dije el nombre de la iglesia, y era mentira. Y le dije, no, pero yo la acompaño, y así es como llegué a la iglesia. Y la primera vez dijeron, vamos a hacer un llamamiento, y yo sentí, pero ¿y que si mis abuelos se dan cuenta? Y era un dilema interno. Claro, y no, pero un momento en que sentí un escalofrío, y como que ya yo ya no pensaba, o sea, como que ya fue el Espíritu el que actuó. Y yo dije, yo siento Santo, que esto es para mí, o sea, este llamado es para mí. Y yo me acuerdo que decía algo. El pastor decía, pasa, o sea, sé que tienes un dilema, pero pasa, el Señor dice que tiene preparado algo para ti. Este es el primero de los muchos días de bendición que Él tiene para ti. No dejes ir esta oportunidad. Y yo con el dilema, paso, no paso. Y decía, y si no voy ahora y pierdo la oportunidad, y si esta bendición es para mí y la dejo ir, o sea, al final pasé y no sé por qué, pero el pastor igual se acercó a mí, puso las manos sobre mi cabeza y oró por mí. Qué lindo. Oró y pues igual me dijo que se aceptaba al Señor, y por supuesto que lo acepté, y dijo, el Señor tiene grandes cosas para ti. No sé por qué te digo esto, pero tú has sido escogido desde el vientre de tu madre. El Señor te ha escogido. Algo pasó en el corazón de Roberto ese día. Sí, o sea, a mí me quebrantó de una manera que yo decía, esto no puede ser, o sea, yo hasta lo consideraba que no era normal, o sea, yo no entendía eso porque no estaba en los caminos del Señor. Claro, claro. Y atando esa vez que acepté al Señor, al mes que conocí, de haber conocido a mi esposa ahora, que era mi novia, mi tía, yo vivía en su casa con mi primo, llevó a una persona de un pueblo que era cristiana. Y esa persona, dice ella, cuando llegué a la casa, me dijo, mira, subí. Y subí, la persona dijo, él es por el que el Señor no me ha dejado descansar. Es él, es su carita, es esa carita, aquí la tengo grabada. Wow. Entonces yo sentí, y con el perdón yo dije, esta señora está loca. Y me dice mi tía, mira hijo, no tengas miedo, mira, ella es una persona que el Señor le ha dado una profecía. El Señor le ha mandado, llegó al negocio en Sonsonate, mi tía era comerciante muy fuerte, y ella llegó viendo solo el rótulo, porque dice que el Señor le puso el rótulo. Cuando vio el rótulo, vio que era el lugar en el que tenía que entrar, y llegó y preguntó, aquí vive Roberto, porque el Señor le dio hasta el nombre. Sí. Wow. Y ella dijo, ¿y en qué se habrá metido este muchachito? Y le dijo, mire, le dijo, ¿por qué? ¿Hay algún problema? No, le dijo, no se asuste, es que a mí el Señor no me deja descansar, porque tengo una profecía para él. Wow. Y el Señor me ha dicho que tengo que darla, porque si no, no voy a tener descanso. Y el Señor me mostró este lugar, y me lo ha mostrado a él. Y el Señor dice que tengo que dar esa profecía. Y por eso es que yo le he traído hasta San Salvador a ella. Ella no conoce aquí, me dijo, nunca ha venido aquí a la capital. Ella es de un pueblo de Sonsonate, pero ella quiere orarte. Entonces yo sentí que todo cambió.
Y me dijo, solo te vas a arrodillar, yo sé que vos no entendés de esto, y solo pon en las manos de Dios, o sea. Y así fue, la hermana comenzó a orarme, pero desde que me puso la mano, yo comencé a temblar. Y comenzó con eso, me dijo, ¿por qué siempre me reclamas? Que no has tenido padres. Si yo te he dado padres, yo te he dado el amor que no te dieron tus padres a través de tus abuelos. Qué lindo. Yo siempre te escogí, siempre te cuidé. Desde el vientre de tu madre yo te escogí. ¿Qué no te he dado que tú no me has pedido? Yo te he dado sabiduría, inteligencia, entendimiento, discernimiento. Tú me has pedido cosas y yo te las he dado. Porque tú has honrado el pacto. Honra el pacto y tú serás grande en esta nación. Tú estás destinado para ser grande. Yo tengo grandes bendiciones para ti. Y me habló aún en esa profecía de que iba a tener algunos sufrimientos, que iba a tener viajes, no de placer, sino que de dolor. Y efectivamente, mi tío, que era como mi hermano menor con el que nos quisimos juntos, falleció en Estados Unidos a consecuencia de un accidente. Y yo tuve que ir a Estados Unidos a arreglar, a pelear, a meter un juicio y a traerlo. Y luego me hablaba de otra muerte que yo nunca lo entendí. Eso era cuando todavía estaba estudiando, ¿no? Sí, cuando todavía estaba estudiando. Qué impresionante. Y la segunda muerte que me anunciaba, que me decía, no me decía muerte, sino que iba a tener un dolor, pero que él me iba a reconfortar, fue que a mi abuelo lo mataron. A veces sí haber sido no, eso un fue golpe fuerte. Sí, fatal para mí, ¿verdad? Pero el Señor allí en esa profecía me decía, tú vas a llegar a lugares grandes y lo único que tú tienes que hacer es honrar el pacto. Tú siempre has sido temeroso de Dios, me has honrado y eso es lo único que te pido. Y ese es el compromiso que tiene ahora que está en la Corte Suprema, honrar el pacto. Correcto. Tú la paz que supera entendimiento. Tú la fuerza que me vuelve a levantar. La promesa de que todo lo has vencido. La confianza de que todo pasará. La certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré. Sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad. En el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote. ¿Cuál sería su mensaje a aquel abogado, aquel magistrado, aquel diputado que nos está viendo en este momento, que tienen que impartir justicia en estos países? ¿Qué usted le diría? Mire, pastor, yo leí una frase y la frase decía, si usted tiene amor por el dinero, tiene amor por el lujo, tiene amor por el buen vivir con lujos, si usted tiene afanes de riquezas, sin importarle cómo, en el nombre de Dios usted no se meta a ser político, no se meta a ser funcionario. Que no va a servir a nadie. Porque no le va a servir a nadie, se va a llegar a servir usted. Y eso no es lo que se persigue, el servicio como un funcionario.
Entonces, si esa visión en la que tiene un diputado, un magistrado, un ministro, un presidente, entonces no va a servir para gobernar. Claro. No llegamos para servirnos nosotros, llegamos para tratar de hacer cambios que beneficien a la mayoría de las personas, que es esa sociedad que clama justicia. La Biblia dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Correcto. Más cuando los malos gobiernan, hay opresión. ¿Cuál sería ese mensaje a aquellos que tal vez están en política, pero no quieren reconocer que necesitan a Dios en sus acciones? Usted acaba de terminar con la frase importante. Yo siento que en nuestras sociedades lo que se ha perdido, y le digo porque lo veo a veces en mis hijas, en mi hijo, y yo lo reclamo. Antes, cuando usted le decían, no te voy a ver yo, pero Dios sí te va a ver. Y yo en lo personal, cuando iba a hacer algo incorrecto, hasta veía, ¿será que me está viendo Dios? Y era un dilema moral. Ese temor a Dios se ha perdido ahora. Y eso es lo que está llevando a la degeneración de nuestra sociedad. Porque si usted no tiene temor en el principal, que es el que da la vida, que es el que nos da todo, o sea, que es Dios, entonces no tenemos valores. Si el valor comienza con el temor a Dios, Así es. el valor se arraiga en la familia. Yo siempre insisto, en todo lugar donde voy, les digo, estas leyes contra la violencia intrafamiliar, cualquier tipo de ley que usted implemente es importante, pero ¿sabe dónde está la base y sustento de una buena sociedad? En el hogar, que profese con el ejemplo, que su hijo lo vea a usted, que trata bien a su esposa, que sus hermanas vean que tienen un papá que trata bien a su mamá, van a querer un esposo que las trate bien a ella, va a tener un hijo que no va a golpear a su esposa, que la va a tratar bien, correcto, y la base es esa. O sea, si usted sabe que hay un Dios al que hay que honrar porque es el que todo lo da, y así oro todos los días con mis hijos en el carro, le digo, Señor, que ellos entiendan que no es nuestra capacidad, que no es nuestra inteligencia, sino es tu gracia y tu misericordia en nosotros que nos lleva a lugares grandes. Que entiendan ellos que si ellos no doblan rodillas, nunca van a alcanzar lo que aspiren en la vida, porque la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento es dado por Dios. Esa es la base de todo. Gracias. Se abrirá, si es verdad, los ojos volverán a ver y jamás voy a volver atrás. Caminaré, yo correré por ti, hacia ti. Desmaye mi corazón, no dudaré, en ti confiaré, confiado estoy en ti, aunque desmaye mi corazón, estaré contigo hasta el final, en la tormenta no voy a dudar, caminaré, yo correré hacia ti, hacia ti, hacia ti, Jesús. Mi Jesús. Roberto, gracias por venir a 180 grados y oramos para que Dios pueda utilizarle poderosamente a impartir justicia a esta nación salvadoreña que necesita y quizás el amor solo de Dios. Para cerrar, pastor. Dígame. Mi mamá vino a la muerte de mi abuela.
A los 9 días que mi mamá estaba acá, a mí me estaban juramentando como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y ella me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, ¿cómo es Dios de poderoso, capaz de transformar el dolor en alegría? Vengo por la muerte de mi mamá y ahora estoy viendo a mi hijo ser juramentado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Wow. Ahí se ve la mano de Dios en todo. La gracia de Dios. Sí. La gracia y el amor Así es. de Dios. Pues que Dios nos siga usando. Bendiciones. Amén. Gracias Amén. por venir a 180. Gracias a ustedes, pastor, y ha sido un privilegio estar acá. Muchas gracias. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica. Temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. Quiero agradecerle por continuar con nosotros y quiero que ponga atención a estas palabras de Cristo Jesús. Hablando de sí mismo, dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Esos muchos son usted y soy yo. El mismo Dios encarnado, escúchelo bien, dijo, yo he venido para servir. Si usted no conoce al Maestro de Galilea, jamás podrá servir a sus vecinos, a sus amigos, y mucho menos si usted está en un puesto público. Si no conoce el carácter de Cristo Jesús, no podrá servir jamás. Esta es una buena oportunidad para que usted le abra el corazón al Espíritu Santo de Dios y comience una nueva vida. Dígale, Dios, tú me hiciste para servir. Hoy me acerco a ti, Cristo Jesús. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Deseo agradecer a nuestro invitado de hoy y a usted por acompañarme. Yo soy su amigo Ernesto Pinto, recordándole que Dios le ama y yo también.